Los primeros trabajos que van a volar son los trabajos de entrada. Mucha gente no va a poder conseguir trabajos si no dominan inteligencia artificial y si no pueden mostrar que son mejores al resto gracias al uso de estas herramientas. Yo aprendí programación cuando tenía como 13 años. Soy programador de software y he construido empresas de software desde muy chiquito. ¿Cuáles son los conceptos más importantes de inteligencia artificial que todo el mundo debería entender en 2026? Un agente es autónomo. Tú le puedes decir todas las mañanas a las 6 de la mañana, busca las 10 noticias más importantes de inteligencia artificial, luego mira que no haya publicado nada sobre estos temas y envíame un correo. Ahí automatizaste un proceso entero. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes en la implementación de agentes? El error número 1 es... Luego de hablar de todos los casos de uso que hay en diferentes partes del proceso, tanto de ventas como de mercadeo, ¿cuáles son las herramientas que más te gusta utilizar? Hace 2 años yo tenía que salir a contratar ingenieros que tenían los salarios más altos de cualquier otro trabajo. Hoy en día el costo de hacer eso ya no es 5 salarios, sino $200 al mes. La inteligencia artificial ya está en todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos en un punto donde las personas que adopten mejor la inteligencia artificial y la sepan usar para su propio beneficio van a estar muy por encima de las que no. Es como saber usar un computador hace 20 años. Bienvenidos a De Instinto, el podcast donde todos los lunes convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Yo soy David Llano y el invitado de hoy es Nico Rojas, un emprendedor serial que ha fundado 2 empresas de tecnología que hoy facturan millones. En los últimos años, Nico se ha dedicado a potenciar empresas utilizando inteligencia artificial a través de sus compañías. Hoy se ha posicionado como referente del tema con tan solo 30 años. En este episodio, Nico te va a enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial para no quedarte atrás mientras el mundo sigue avanzando. Nico, desde hace mucho tiempo queríamos hacer un episodio de inteligencia artificial y la verdad llegamos a ti y creímos que era la persona adecuada para poder crear un episodio y una masterclass sobre inteligencia artificial para todas las personas que están en el mundo de los negocios. Pero no tiene sentido empezar a hablar de inteligencia artificial sin entender quién eres. Así que cuéntame un poco quién es Nicolás y qué es Dapta. Buenísimo. Bueno, primero muchísimas gracias por tenerme acá. Me gusta decir siempre lo mismo. Yo me considero un soñador de tiempo completo. Yo empecé a trabajar en programación o descubrí la programación cuando era pequeño. Soy programador de software y he construido empresas de software desde muy chiquito. Entonces yo aprendí programación cuando tenía como 13 años, autodidacta, buscando en internet. Tuve una clase en el colegio, eso me motivó. Después llegó una persona, me pidió que le construyera una página web. No sabía cómo hacerlo, pero me le medí, la construí. Eso se volvió una bola de nieve. Empecé una empresa que hace desarrollo de software a la medida, se llama Imagine Apps. La empecé cuando tenía 17. Ahí en Imagine Apps con mi socio David nos fue muy bien, crecimos, contratamos mucha gente, desarrollamos software para compañías en todo el mundo. Y luego en 2023 salí de Imagine Apps para empezar Dapta, que Dapta es una plataforma para construir agentes de inteligencia artificial para personas no técnicas. O sea, nuestros usuarios, nuestra audiencia es personas que no son técnicas y la propuesta de valor es que sea muy fácil crear un agente de inteligencia artificial. En el futuro todas las empresas van a tener agentes de inteligencia artificial, así como tienen una página web, y queremos ser esa compañía que atiende el segmento de pequeñas y medianas empresas con una experiencia de usuario muy fácil. Quiero entender, para vos, en términos sencillos, ¿cómo explicarías qué es la inteligencia artificial a todas las personas que nos escuchan? Para definir inteligencia artificial hay que definir inteligencia. Hoy en día lo que conocemos como inteligencia artificial son los modelos de lenguaje. ChatGPT lo popularizó, estas plataformas de chat. ChatGPT salió en noviembre del 2022, que coincidió mucho cuando yo empecé Adapta, que lo empecé en enero del 2023, un par de meses después. Cuando ChatGPT salió en noviembre del 2022, eso fue un boom, porque era como magia, era experimentar. No sé si te acuerdas la primera vez que usaste ChatGPT, ¿te acuerdas que le preguntaste? No me acuerdo que le pregunté, pero sí me acuerdo la primera vez que lo utilicé. Yo le pregunté algo, una receta, le pregunté cómo se hace arroz, algo así súper básico. Y tú ver esa primera reacción, esa primera respuesta, pues es un momento que marcó prácticamente nuestra generación, ¿no? Eso es lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial ha existido por mucho tiempo atrás y por eso la pregunta es interesante. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia? Entonces, la inteligencia es la capacidad de un organismo de aprender y de razonar sobre su experiencia para
generar conclusiones y aprender. O sea, básicamente, a través del tiempo tienes algunas experiencias, razonas sobre esas experiencias, aprendes, eso es la inteligencia, la capacidad de aprender, ¿sí? Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? La capacidad de algo artificial, o sea, algo que no es orgánico, de aprender. ¿Y eso qué puede ser? Pues metal, chips que aprenden solos, máquinas, o pues cualquier cosa que no sea algo orgánico, algo artificial. Hablamos de la llegada de OpenAI en 2022 con ChatGPT, pero la historia de la inteligencia artificial, como lo dijiste, remonta muchos años atrás. ¿En qué momento realmente empezó la inteligencia artificial? Pues eso es un debate muy, digamos, muy interesante. La gente tiene sus perspectivas. Dicen que desde Alan Turing, los primeros computadores ya son inteligencia artificial. Para volverlo más simple, a mí me gusta como hablar de casos de usos reales de la inteligencia artificial que uno no tenía ni idea que existían o que nunca se imaginó que eso fuera inteligencia artificial. Hay uno muy básico. Todos hemos usado Google, toda la humanidad ha usado Google en algún punto. Seguramente todas las personas que están viendo este video han usado Google o YouTube, seguramente lo están viendo en YouTube. Uno de los primeros casos de uso que más me parecen interesantes de inteligencia artificial es en Google, cuando uno pone mal una palabra, te sale, ¿quisiste decir no sé qué? Entonces tú pones árbol y te dice, ¿quisiste decir árbol? Eso era inteligencia artificial. Eso fue uno de los primeros modelos de similares de lenguaje a lo que tenemos hoy en día, usados por Google en el año 2001. Pero era en esencia algo muy básico, solo te corregían una palabra, ¿sí? De árbol a árbol. ¿Y cómo lo hacían? Era súper fácil. Cada vez que una persona se equivocaba y tenía que hacer una búsqueda, una segunda búsqueda con una palabra muy similar, y ahí sí hacía clic en algo, entonces Google sabía, la primera estaba mal, la segunda estaba bien. Entonces, como lo hacían tanto, ya la siguiente persona que escribía esa palabra ya tenían cierta certeza de que no quería decir eso, sino que quería decir la siguiente palabra. Entonces, estamos hablando del 2001, eso puede ser uno de los primeros casos de modelos de lenguaje que es parecido a lo que hace ChatGPT hoy en día, que uno no se imagina que pues eso era inteligencia artificial. Ya después de eso, gran parte de la historia de la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día se remonta a experimentos de Google y a análisis y a productos de Google. Otro muy sencillo es lo que determina cuánto le pagas a Google por publicidad por una palabra. Eso también es inteligencia artificial. De tantas búsquedas que hace la gente, ellos pueden determinar, dependiendo de la persona y dependiendo del término de búsqueda, si el resultado que la empresa está pautando vale la pena mostrárselo a la persona. O sea, si la persona le va a hacer clic o no. Y si ellos determinan que la persona no le va a hacer clic, así la empresa pague $1.000.000, no le aceptan esa puja, ese presupuesto, ¿sí? Eso también es inteligencia artificial. Entonces, la historia de la inteligencia artificial está muy asociada como a cómo optimizan la publicidad, cómo estas empresas, Google, Facebook, después llegó Facebook, TikTok, Instagram, todas comenzaron a usar estos modelos de inteligencia artificial para predecir tu comportamiento, para mostrarte mejor publicidad. Pero pues la inteligencia artificial ha estado en todos los productos que usamos desde hace 25 años, 30 años. ¿Y por qué crees que en los últimos 10 años se ha acelerado tanto, no solo pues el uso del término de inteligencia artificial, sino también los casos de uso y las herramientas de inteligencia artificial? ¿Qué ingredientes se juntaron para que la explosión de la inteligencia artificial fuera tan, digamos, pues, tan grande? Primero es el incentivo económico. Google tiene el mejor modelo de negocio de la historia. O sea, Google tiene un modelo de negocio que es extremadamente rentable, genera plata, genera efectivo, cash flow de una forma que ninguna otra empresa en el mundo lo puede hacer. Sus márgenes son altísimos. Entonces, cuando ese es tu incentivo y cuando tú tienes tanta plata y puedes contratar tanta gente, las mentes más brillantes del mundo, ir a las mejores universidades a hablar con los mejores investigadores para hacer para resolver un problema muy sencillo. ¿Cómo hacemos que nuestra publicidad sea 1% más rentable? Cuando el incentivo económico es tan grande, pues la inversión se vuelve, digamos, subjetiva. Hoy en día vemos que hay empresas que están pagando billones, billions a talento de inteligencia artificial, pues porque si tú mejoras 1%
el algoritmo de predicción de Google de búsqueda de palabras de ads, ¿cuánto es eso en plata? Entonces, creo que obviamente esto es capitalismo y todo está con un incentivo económico, pero específicamente en el caso de la inteligencia artificial, entre más investigadores Google, Facebook o estas empresas tenían descubriendo cómo craquear ese código, cómo empujarte mejor publicidad en el mejor momento de acuerdo a lo que estabas buscando, pues les hacía mucha plata. Hablaste de Google y Google definitivamente es una de las empresas más importantes en esta carrera de la inteligencia artificial, pero ¿cuál fue el rol de otras compañías como OpenAI en todo este desarrollo de inteligencia artificial y en los últimos años de esta tecnología? Varios investigadores de Google en la Universidad de Toronto fueron los que hicieron el paper famoso que se llama Attention is All You Need, que es el que introdujo la arquitectura Transformer, ya no estamos poniendo muy técnicos, pero eso es lo que permitió que existiera ChatGPT y digamos la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, que son los chats que te generan respuestas como si estuvieran pensando, ¿sí? Entonces, hay unos investigadores de la Universidad de Toronto, algunos trabajan en Google, otros eran visitantes en Google y sacan este paper. Y este paper básicamente lo que hizo es crear una nueva arquitectura para generar un resultado de lenguaje. Básicamente lo que hacen es, dado un input de un grupo de palabras, cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea X o Y o Z, ¿sí? Lanzan esta arquitectura y mucha de esta gente es de Google. Los casos de uso en los que esto se puede aplicar, Google ya los venía trabajando durante mucho tiempo. Google Translate ya tenía modelos de lenguaje, ya existían, por ejemplo, servicios como el buscador de YouTube. YouTube comenzó a optimizar los videos no por cuando la gente le daba clic, sino que tanto porcentaje del video veían. Tenían que analizar el video para recomendarte videos similares. Entonces, toda esta tecnología ya se venía usando. Lo que encontraron fue una mejor forma de trabajar todos esos modelos de lenguaje que ya aplicaban en diferentes cosas. Entonces, creo que ahí OpenAI, eso es una historia muy larga y creo que puede ser un podcast entero aparte. Hay un podcast de Acquired que habla Ujú. mucho de todos estos términos y la gente que quiere entrar más en detalle puede ir ahí a escucharlo. Pero en esencia, OpenAI comenzó a reclutar mucho el talento de Google que venía con todas estas investigaciones, con todas estas ideas para buscar cómo lo pueden aplicar de otras formas a otros problemas que no necesariamente fueron los problemas que estaba haciendo Google. Y digamos, la gran idea, la gran innovación de OpenAI fue eh, ChatGPT. O sea, GPT es el modelo, GPT, que de hecho pues, así le pusieron el modelo, pero es un término general de inteligencia artificial, eso no es... Propietario de Sí, o OpenAI. sea, GPT no es un trademark de OpenAI, pero GPT-3, GPT-4, GPT 3.5, esos sí son marcas, trademarks de OpenAI, pero GPT es una palabra genérica que significa Generative Pre-trained Transformer, que es básicamente una arquitectura del LLM, ¿sí? OpenAI lo que hizo fue poner ese GPT en una interfaz de chat. Esa fue la innovación en noviembre del 22 que estalló todo. Pero hay otros jugadores muy relevantes. Google tenía sus propios chips, pero también Nvidia ahora tiene los chips que están usando la mayoría de compañías. Entonces, es una historia muy, muy larga, muy complicada, el rol de OpenAI, y también hay una disputa gigante con Elon Musk porque esto empezó como open source, pero después lo volvieron privado muy, muy recientemente. Hay mucho trasfondo, pero en esencia OpenAI comenzó a traerse mucho talento de Google. Ese talento de Google empezó a descubrir otras formas de aplicar esta tecnología y el gran boom fue el chat. Usar ese GPT en un chat. Ahí ya se abrió la mente a muchas posibilidades. ¿Y por qué si Google había sido como el pionero en el desarrollo de inteligencia artificial y tenía todas estas aplicaciones ya integradas en sus herramientas, en su buscador, en YouTube, por qué OpenAI se llevó el crédito como el pionero de IA, sobre todo ante los ojos del público, no ante la gente técnica, porque seguramente ya la gente técnica entendía que la inteligencia artificial estaba siendo desarrollada en gran parte por Google, pero por qué OpenAI llegó y básicamente se llevó todo el crédito? O sea, primero por la innovación del chat, ¿no? O sea, la pregunta que querían resolver ellos era cómo llevamos esto al público y lo llevaron a través de un chat. Antes de eso eran puras APIs, que APIs sí es la forma en la que se conectan diferentes softwares.
Cuando ya no lo es tan técnico y una persona como mi mamá lo puede usar y entender sin entrenamiento, eso cambia completamente el paradigma, ¿no? Ya no lo estás usando para una optimización interna de tu producto, ya es un producto por sí mismo. Y al principio no sabían cómo monetizarlo y hoy en día también hay como muchas preguntas alrededor de eso. Pero si tú te pones a pensar, pues, ¿por qué Google no empujó esto más? Y esto ya es especulación y hay muchos hilos en Reddit y foros y podcasts hablando de esto, pero ChatGPT es la primera amenaza real del negocio que tiene Google, que es búsqueda, que es el negocio más rentable en la historia del mundo. ¿Y cuál es la razón? Que cuando tú buscas en ChatGPT te da una respuesta, no te da un link a una página web. Entonces, Google tiene el dilema del innovador más grande, que es, si ellos se iban con esta tecnología y construían este chat, ¿su buscador qué? Entonces ya su buscador no es tan importante. Y su buscador es el generador de plata más grande de la historia, ¿no? Entonces imagínate el dilema tan impresionante para uno como líder de Google es, encontramos una innovación tan grande que puede canibalizar y dañar completamente nuestra vaquita lechera. Otra empresa sí puede explotar esto al máximo porque no tiene una máquina de generación de dinero como lo tiene Google. Aún así, o sea, estamos hablando mucho como de lo que pasó, pero yo creo que Google, a pesar de que ha sido más lento, está repuntando, ha sacado mejores modelos, tuvo varias salidas en falso con modelos anteriores, pero yo creo que igual está muy bien posicionado para sacarle provecho. Y OpenAI está ahorita como en una turbulencia interesante, ¿no? O sea, es que hasta ahora estamos arrancando, esto fue hace 2 años, ¿no? O sea, hay todavía mucho camino por recorrer. Antes de empezar a hablar como de todos estos conceptos y temas importantes que tienen que entender todas las personas sobre inteligencia artificial, quiero hablar precisamente de esos 2 años, porque esos 2 años no se han sentido como 2 años, sino que se han sentido como una vida entera. Desde ese primer modelo de ChatGPT a hoy, ¿qué desarrollos han pasado? O sea, suena raro porque son 2 años, pero desde el momento en que la humanidad entera conoció y pudo utilizar un modelo de inteligencia artificial, como tu mamá, como mi abuelo, como cualquier persona, hasta hoy, ¿qué cambios han sucedido que tenemos que entender en la historia de inteligencia artificial? Bueno, creo que esa pregunta también es otro podcast entero de 3 horas, pero a ver, si uno lo resume, hay diferentes capas en donde ocurre la innovación. Entonces, si uno coge como toda la industria de la inteligencia artificial o la cadena de valor, lo que está más cerca al consumidor son las aplicaciones del día a día para consumidor y para empresas con las que uno interactúa, ¿no? O sea, ChatGPT para ayudarme a pensar, no sé, un guión de un podcast. ChatGPT para ayudarme a escribir un correo. Eso es como lo más cercano al usuario. Y en el lado del negocio, no sé, un chatbot para vender más, calificar clientes que llegan a mi negocio por chat o por voz o por lo que sea. Debajo está el modelo, ¿sí? Que el modelo al que le sacaron ChatGPT ya era el GPT-3, o sea, ya habían hecho 2 iteraciones del GPT que no eran por chat. Entonces, debajo de eso viene la capa de los modelos. En los modelos han habido mil modelos que han salido, ¿no? Están los que hemos hablado, que son los americanos, los chinos han salido con unas innovaciones, Como DeepSeek. sí, DeepSeek, Kimi, que han tenido unos resultados muy interesantes, entonces también como que se ha abierto mucho el campo. Anthropic tiene los modelos de cloud que son muy buenos. Eso ya es en la capa del modelo. Debajo de la capa del modelo está la capa del procesamiento, o sea, los chips que corren la infraestructura. Y ahí también han habido muchas innovaciones. Google tiene sus propios chips, que esa es la otra particularidad de Google. Google es el único jugador que tiene todo verticalmente integrado. O sea, Google hace sus propios chips, tiene su propia arquitectura para programarlos, tiene los modelos y tiene las aplicaciones, ¿no? O sea, yo ya uso dentro de Google Docs, yo ya uso Gemini. Entonces, es la única empresa que está completamente verticalizada. Uno mira OpenAI, entonces OpenAI tiene el chat, tiene el modelo, tiene algunas otras aplicaciones, la de Sora y bueno, todas estas. Luego tiene el modelo, pero ellos no tienen ni la arquitectura de los chips, ni los chips, nada. De ahí para abajo no tienen nada. Entonces, en cada uno de esos niveles han habido muchas innovaciones. Las más notorias para el público, para nosotros, son los modelos. Entonces, cada vez que hay un modelo nuevo, hay un revuelo. Acaba de salir Gemini 3 de Google,
que hasta pues, en este momento para mí es el que estoy usando más en el día a día. GPT-5 salió hace poquito que hubo muy mala recepción del público de GPT-5, muchas críticas, muchos problemas. Anthropic ha sacado varios, acaban de sacar uno que es específico para programación, para software. Entonces creo que hay demasiada innovación, hay que como clasificarla en dónde entra. Y arriba también en las aplicaciones, como de cara al usuario, ha habido mucha cosa, las aplicaciones para programación. Lovable, por ejemplo. Lovable es la aplicación, debajo tiene algunos modelos. Cursor también, por ejemplo, pero Cursor ya sacó su propio modelo, o sea, ya ellos hicieron, ya fueron un paso más adelante, comenzaron usando los modelos que todos usamos y ya después crearon su propio modelo. Y eso lo estamos viendo cada vez más con más personas. Entonces hay mucha innovación en todas esas capas. Toca saber, es como entender qué es relevante y qué no es relevante. ¿Sí? O sea, para una persona normal, para mí, pues no es óptimo ponerme a probar todos los modelos, a ver cuál es el mejor. No, o sea, si Gemini 3 me funciona bien y me está dando buenos resultados, a menos de que ya haya una cosa que todo el mundo, mejor dicho, dice que es lo máximo, pues ¿para qué me cambio? Eh, el usuario a pie, como mi mamá, cuando hubo el gran cambio de GPT-5, se me quejaba todo el tiempo. Y se va a reír cuando lea este video, pero me decía, no, se demora más en responderme, ya no se acuerda de todas las conversaciones que teníamos, ya es más bruto. Y esa era la percepción de ella. Por detrás, el anuncio era que era el mejor modelo, más ventana de contexto, mejor. Entonces, creo que es muy diferente como los aspectos técnicos de esas innovaciones de los modelos y ya la experiencia del usuario en el día a día. En el papel era el modelo más top de lo top de lo top y todo el mundo se quejaba de GPT-5. Ahora que entendimos qué es la inteligencia artificial, cómo empezó, obviamente, de una manera resumida, porque hablar de toda la historia, como lo dices, es un podcast de 3 horas, y el estado de la inteligencia artificial el día de hoy, los avances que han habido en los últimos 2 años, hablemosle a los emprendedores, empresarios y las personas que están en el mundo corporativo intentando construir su carrera. ¿Cuáles son los conceptos más importantes de inteligencia artificial que todo el mundo debería entender en 2026? Yo creo que lo más importante que tiene que aprender una persona, una de las cosas más importantes es que una cosa es el chat, lo que uno usa en ChatGPT o en Anthropic, otra cosa es el modelo, ¿sí? Entonces, el chat es la interfaz donde uno interactúa y el modelo, que son los LLMs que sacan las empresas, eso es lo que uno escucha que todo el tiempo Google sacó un modelo nuevo o no sé qué, sacó un modelo nuevo. Los modelos vienen entrenados para ser mejores en unas cosas que en otras cosas. ¿Sí? Entonces hay algunos modelos, por ejemplo, que son muy buenos para crear contenido, para escribir texto, para escribir blogs, artículos, noticias. Hay otros modelos que son muy buenos para generar imágenes. Ahí es donde uno comienza a entender el modelo de Google de imágenes, que es Nano Banana, es diferente al modelo GPT 3.5 de OpenAI. El 3.5 es muy bueno para texto, para todo lo que uno le genera ahí por texto. Pero si yo quiero hacer una imagen, pues me voy a esa Nano Banana. Eso es importante. Hay modelos para cada cosa, para imágenes, para texto, para video, para programación. Y es muy importante que una persona sepa como, bueno, si yo quiero lograr algo en mi negocio, en mi empresa, en mi carrera como profesional, ¿a dónde voy? ¿Dónde busco? ¿Cómo encuentro algo nuevo? ¿Cómo me actualizo sobre eso? Es decir, no solo es importante entender que hay diferentes empresas que desarrollan inteligencia artificial que podemos utilizar todos, como por ejemplo ChatGPT, Google con Gemini, sino que cada una de esas inteligencias artificiales tiene diferentes modelos que sirven para diferentes cosas. Entonces, diferentes herramientas y cada herramienta tiene diferentes modelos que sirven para diferentes funciones. Exactamente. Y la segunda cosa que creo que es muy importante que la gente conozca muy bien es que hay diferentes aplicaciones que usan los modelos de forma diferente. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja en finanzas y gran parte de lo que yo tengo que hacer en mi día a día es matemático, tengo que buscar un modelo que sea mejor con análisis matemático. Entonces, probablemente el GPT 3.5, que es súper barato, pero muy viejo, no es el mejor en matemáticas. Y ahí necesito un modelo que piense más como el GPT 5, que va a ser mejor en matemáticas. Sí, entonces dependiendo de lo que yo haga, voy a tener que encontrar aplicaciones que usen esos modelos. Si yo soy un creador de contenido, entonces si yo soy un creador de contenido y quiero hacer videos en masa o quiero hacer
imágenes estáticas. La herramienta que yo voy a usar para hacer una imagen estática va a ser diferente a la herramienta que uso para hacer un video. Entonces, si yo me voy a hacer un video, voy a usar el Veo 3 de Google, o si voy a hacer una imagen estática, uso el Nano Banana. Es importante saber que estas aplicaciones son diferentes, que los modelos son diferentes, y no es que ChatGPT me hace el video, me hace la foto, que ese es uno de los errores más comunes que veo que comete la gente. Y es que usan una cosa para todo y después dicen, no, esa imagen que me generó ChatGPT está horrible. Pues sí, es muy mal, está bien para lo que es capaz de hacer ese modelo. Si te vas a un modelo que sirve para hacer imágenes, el resultado va a ser mejor. Porque también es importante entender cuál es la diferencia entre inteligencia artificial de consumidor e inteligencia artificial de negocio. Si yo soy una empresa buscando usar inteligencia artificial en mi empresa, hay dos formas de verlo. Yo le puedo dar ChatGPT a todo el mundo en mi empresa, pero ChatGPT es una aplicación de consumidor. Cada persona en mi empresa va a usar su ChatGPT, le va a mejorar su trabajo 100%, pero no es colectivo. O sea, cada licencia o cada chat de ChatGPT de cada persona es individual. No estoy automatizando un proceso, no estoy utilizando inteligencia artificial aplicada a un problema específico de mi negocio. Le di una herramienta, un copiloto a mi persona en mi empresa, que está bien, está perfecto, pero es un caso de uso de consumidor. ¿Qué es un caso de uso de empresa en inteligencia artificial? Cuando ya coges un proceso de negocio y lo optimizaste, lo volviste mejor, lo cambiaste, lo volviste a construir con herramientas de inteligencia artificial. Entonces te pongo un ejemplo, el ejemplo más fácil de todos, los chatbots de inteligencia artificial. Entonces en WhatsApp ya hoy en día hemos interactuado muchos de nosotros con un chatbot que te responde por WhatsApp con inteligencia artificial. Eso antes que era una persona respondiendo mensajes. Ahora una empresa, como mejora ese proceso, le pone un agente en la mitad que el primer contacto, el diagnóstico lo hace una inteligencia artificial, responde más rápido y ya los casos que sí tienen que pasar a un humano pasan a un humano. Eso es un caso de uso de inteligencia artificial para el negocio. Entonces, fíjate la importancia. Ambos pueden estar usando el mismo modelo de AI, pueden estar usando, no sé, GPT-5 o Cloud 4.5, pero la forma en la que lo uso, en un caso el ChatGPT, en otro caso es un chat de WhatsApp que le responde a mi cliente, es diferente la forma en la que yo lo estoy usando. Entonces, esa es la gran diferencia entre consumidor y negocio. Y pues en el negocio hay mil formas de usar inteligencia artificial para optimizar procesos. Ahí la clave es cómo identificar qué problema quieres resolver, qué oportunidad quieres atacar, qué proceso quieres intervenir y cuáles son las mejores herramientas para hacer eso. ¿En qué áreas de los negocios tiene mayor impacto la automatización con inteligencia artificial? La respuesta a esa pregunta depende del tipo del negocio. Entonces, podemos coger diferentes tipos de negocios. Si yo soy una empresa que hace reclutamiento, digamos que yo me encargo de hacer headhunter, recluto para otras empresas. ¿Cuál es mi proceso más intensivo? Conectar con candidatos, leer hojas de vida, responderle mensajes de preguntas a los candidatos sobre las vacantes, salir a buscar nuevos candidatos. Entonces ahí tal vez algo que me puede ayudar mucho es automatizar la lectura de las hojas de vida para saber cuáles personas tienen las experiencias que yo necesito. Eso lo hace LinkedIn, por ejemplo, ya por default. Eso es un caso de uso de inteligencia artificial. Si yo soy una empresa que soy una agencia de marketing, a mí me sirve es más un ChatGPT que lo que está haciendo es dándome un brief creativo de mi cliente para una nueva campaña que voy a sacar. Entonces le reboto ideas, me genera algunos gráficos y uso eso, lo refino y tengo mi brief creativo. Entonces depende mucho del tipo de empresa, pero cualquier empresa va a tener como dos segmentos grandes de casos de uso. Los que son de cara al cliente y los que son de back office. Front office o back office. Y ya dependiendo del tipo de empresa, hay que mirar qué caso de uso en esos procesos impacta más al negocio. Cuando hablábamos me decías que te gustaba dividirlo precisamente por back office y front office, pero que el mayor impacto que se podía percibir en la mayoría de los negocios era en el front office, no en el back office, que el back office tenía un poco más de complejidad. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto de software o cualquier proyecto empresarial tiene que tener un retorno a la inversión. O sea, uno analiza cualquier acción que uno hace en la empresa desde un retorno a la inversión. Entonces, eso es dando dos pasos hacia atrás. Cuando yo voy a analizar el retorno a la inversión, yo lo puedo hacer de dos formas. ¿Invertí para reducir costos o invertí para generar más ingresos? O las dos. Y ahí pues soy un genio y en mi empresa me van a amar, ¿cierto? Entonces, cuando una empresa va a usar inteligencia artificial normalmente es
O la junta directiva que está diciendo hay que usar inteligencia artificial, miren cómo usan inteligencia artificial, pero hay que usarla para algo. O hay personas que donde se da la adopción más de abajo hacia arriba, que dicen tengo un proceso de negocio, ¿cómo hago para vender más? O tengo un proceso de negocio, ¿cómo hago para que me cueste menos este proceso de negocio? Las dos generan impacto económico, ¿cierto? Pero si tú le preguntas a cualquier empresario, pues dependiendo del tipo de empresa, generalmente siempre van a entender más cuando van a ganar más plata, cuando van a vender más, cuando van a crecer más a la misma inversión. Entonces, si uno va a medir ese retorno a la inversión, siempre es más fácil para la empresa saber que si yo invierto en X herramienta de inteligencia artificial y voy a vender 10x más al mismo ingreso, perdón, al mismo costo, el retorno es más transparente, es más fácil. En cambio, si yo invierto X y reduzco tanto mi costo, no es tan claro. Las mejores empresas hacen los dos. Subes tus ventas y también optimizas tu operación interna con inteligencia artificial. Generalmente es más fácil explicar o hacer el caso para vender más. Antes del episodio hablábamos de los diferentes casos de uso, las diferentes áreas donde la inteligencia artificial puede tener un mayor impacto para las empresas. Y hablamos de ventas, mercadeo, servicio al cliente y quiero enfocarme sobre todo en ventas y mercadeo que son importantes para todas las empresas y todo el mundo siempre quiere saber cómo vender más. ¿En qué tareas concretas impacta más la inteligencia artificial para aumentar las ventas en los negocios? Hay una actividad muy básica en cualquier proceso de ventas que es calificar leads. Me llega un lead, me llega una persona interesada en mi negocio, me puede escribir por mi página web, me puede escribir por WhatsApp, me puede poner un formulario en Facebook. Yo como negocio tengo que identificar si ese es mi cliente potencial o no. Hay empresas que generan muchos leads, hay negocios que son muy masivos y pues fantástico, todo el mundo quiere tener muchos clientes interesados. Ellos tienen un problema muy grande y es que no tienen suficiente gente de ventas para que hable con todos esos leads. Entonces, ¿qué haces? Automatizas la calificación de ese lead para que tu humano solo hable con los mejores. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a aumentar el porcentaje de conversión de tu proceso de ventas. Ahora, hay otras empresas que no generan tantos leads, generan poquitos, pero ¿qué problema tienen? Que se demoran mucho en responderles. Te escribieron a las 11 de la noche en el e-commerce en tu e-commerce, buscando ayuda para saber si tenían envío a Ibagué. Y no había nadie para responderle y le salió un mensaje que vuelve al otro día. Si un AI le responde, sí, mira, tenemos envío a Ibagué y no solo eso, sino que estamos en Black Friday y tienes una promoción, pues la persona va a comprar en ese momento y no perdiste la venta. Entonces, aun cuando las empresas no generan leads en masa, la inmediatez en la atención genera un impacto muy positivo y van a vender más. Y hay muchas empresas que se dedican a ser agentes de inteligencia artificial para e-commerce y les va muy bien porque es muy sencillo. Si tú no tienes una persona respondiendo preguntas de clientes a las 11 de la noche, 12 de la noche, pues pones una inteligencia artificial y vas a vender más. Yo creo que una de las cosas más complicadas en la adopción de inteligencia artificial es saber cómo implementarla en las empresas, porque parece un reto muy grande. Cuando, digamos, una empresa quiere trabajar en su prospección y hacer que todos esos leads que les llegan sea más fácil analizarlos, vos como Nicolás, ¿cuál sería el paso que le recomendarías? Pues el paso a paso que le recomendarías para poder llevar eso de quiero automatizarlo a logré automatizarlo. ¿Cómo tiene que vivirse ese proceso para poder lograrlo? Cualquier implementación de inteligencia artificial tiene que basarse en la experimentación. Entonces, hay empresas que buscan contratar un externo que llegue, le identifique los problemas y le entregue la inteligencia artificial que necesita para solucionar esos problemas. Eso no pasa, ¿sí? Hay consultoras, hay empresas que te ayudan a diagnosticar los problemas, pero creo que la buena implementación de inteligencia artificial parte de que haya una cultura interna de gente que entiende cuáles son los problemas, qué herramientas existen para atacar esos problemas con inteligencia artificial y que se le da la confianza a ese grupo de personas en la empresa de probar cosas, de experimentar. Hay muchos proyectos que hemos visto que fracasan desde Dapta porque se le pone mucha presión a un equipo de generar un resultado inmediato. Entonces se dio la junta directiva de 2025 es el año donde metemos inteligencia artificial. Se hacen unas macro cotizaciones de proyectos gigantes, se hace una implementación que cuesta un montón de plata y luego mes uno, mes dos, uy, los resultados no están tan buenos, esto no sirve, esto nunca nos va a generar resultado, matado el proyecto.
Eso me parece a mí que es un error. Yo creo que la adopción de inteligencia artificial tiene que ser más pequeña, con victorias rápidas y tempranas y muy visibles, que después se vayan expandiendo en la organización. Creo que el mejor escenario es cuando llega una persona y tiene un problema muy sencillo. Hace año y medio, 2 años, era el boom de los agentes de IA que toman notas en las llamadas. Muchas veces esas decisiones de usar esas cosas no venían del gerente de la empresa o de la junta directiva. Alguien vio un video de TikTok y dijo, uy, esta cosa me puede tomar notas en mi reunión. Se metió, lo usó gratis, le funcionó, le dijo al jefe, el jefe le gustó, el jefe lo implementó para 20 vendedores y eso fue un caso de éxito de implementación de inteligencia artificial que no fue un proyecto de millones de dólares. Entonces creo que cuando las empresas adoptan esa mentalidad de probemos herramientas, a mí me pasa mucho con mi empresa, prueban Dapta, pero prueban otras dos, tres herramientas y comparan, y eso está bien, eso está perfecto. Miran los resultados, prueban, cambian cosas, cambian los prompts, cambian la forma en la que se conecta con las personas, etc. Si no hay esa experimentación, es el error más común de las empresas usando inteligencia artificial y no va a haber retorno. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios y crecimiento personal. Todas las semanas nos sentamos con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieres perderte ningún episodio y quieres apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando la campanita. Lo puedes hacer dando clic en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Ahora sí, de regreso al episodio. Además de prospección y de un tema de respuesta rápida, por ejemplo, con este caso de uso que diste en e-commerce, ¿de qué otra manera se puede utilizar la inteligencia artificial para ventas? ¿Qué tan cerca crees que estamos, por ejemplo, de vendedores como artificiales? Porque he visto muchos de estos casos en LinkedIn, en diferentes videos, de demos de personas vendiendo, que claramente son inteligencia artificial. ¿Qué tan cerca crees que estamos de ese tipo de casos de uso? Hay una forma de verlo que es como reemplazar todo el trabajo de un humano. A mí no me gusta verlo de esa forma. Yo creo que una forma más inteligente de que las empresas pueden usar inteligencia artificial es coger un proceso y mirar cuál es tu cuello de botella más grande y cómo automatizas algo muy específico de ese proceso para liberar el cuello de botella. Por eso en ventas es muy sencillo entender cómo resuelves el problema con inteligencia artificial. Pero hay mil otros casos de uso. Creo que pues si fuéramos a tener un vendedor que hace un proceso de venta punta a punta, hay muchos puntos de falla. Si yo fuera el gerente de esa empresa buscando automatizar mis ventas, lo que haría es identificar dónde tengo mi problema. Al principio contactando los leads, al final haciéndole seguimiento a la propuesta que le envié, o simplemente no estoy llamando a una suficiente cantidad de gente para tener prospectos. Y ahí le metes inteligencia artificial y el resto del proceso sigue igual y tus humanos hacen la parte más complicada. Y esa mezcla entre el humano y la inteligencia artificial para potenciar lo humano, en mi opinión, es la mejor forma de hacerlo. Pero puede que mañana Google saque o Tesla saque su robot humanoide y esa vaina empiece a vender solo, quién sabe. Eso es en ventas. En mercadeo hay otros casos de uso de generación de contenido, hacer piezas gráficas, videos. Hay gente que ya está haciendo videos de UGC con gente que parece humana, full inteligencia artificial, clonación de voces. Hay demasiadas cosas que generan un impacto inmediato. En el mundo del mercadeo, ¿qué tan eficiente crees que son estas campañas de donde no se utiliza ningún ser humano, donde son todas generadas por inteligencia artificial, por ejemplo? Hay casos de éxito. Nosotros en nuestros procesos de marketing hemos probado muchos videos 100% generados por inteligencia artificial. No les van muy bien, pero no creo que sea por el hecho de que sean inteligencia artificial. Creo que es más por nosotros que no hemos encontrado la forma de hacerlo funcionar. Entonces, eso vuelve a la iteración. Es muy fácil echarle la culpa a la herramienta y decir, no, eso no funciona, eso no va a generar un video que genere views. Pero entonces, ¿por qué si hay gente que lo está usando y está generando views? Millones. Muchas. O sea, yo conozco influencers 100% digitales que la gente no se da cuenta que son digitales en Instagram. Y hay seguramente mucha gente que está viendo esto que sigue una cuenta en Instagram que no es un humano. Y eso va a seguir pasando con el tiempo. Entonces, si yo como dueño de negocio digo, hago un experimento de inteligencia artificial, no generé views, no es culpa de la herramienta. O sea, si hay otra gente que sí lo está logrando con éxito, de pronto es que eso no le funciona a mi negocio. Hay mil variables. Mi óptica es, toca seguir aprendiendo. Entonces mi equipo sigue experimentando, sigue probando con prompts, sigue probando con herramientas. De pronto no fuimos buenos usando esa herramienta, miremos otra.
de pronto la forma de hacerlo no es intentar hacer todo un video completo, sino le metemos pedacitos chiquitos de inteligencia artificial a los videos que ya tienen humanos. Es cómo jugamos con las posibilidades, pero no hacerla fácil que no, eso no funciona, no lo vamos a volver a hacer. ¿Cuáles son los casos de uso que más te han funcionado a vos en Dapta y que has visto a otros dueños de negocio utilizar en mercadeo sobre todo? Nosotros arrancamos, nuestro primer caso de uso que tuvo éxito en Dapta era hacer blogs para la página web. Y eso lo comenzamos a vender como locos y todo el mundo nos compraba eso, pero hay un problema ahí y es que si ya todo el contenido de los blogs, de todo el internet es inteligencia artificial, pues nada agrega valor y todo es muy, pues, generado por modelos, entonces comienza a aparecer. Yo creo que para nosotros en marketing, nosotros hacemos mucho contenido para redes. Entonces lo que nos sirve mucho son herramientas de inteligencia artificial para cortar videos, para hacer clips, para sacar los captions de los videos. Le pasamos la transcripción del video y que nos genere los hashtags, para sacar las grafiquitas para YouTube, las imágenes para los posts de Instagram o de LinkedIn. O sea, todo lo que tenga que ver con lograr más volumen con la misma cantidad de gente manteniendo la calidad, ¿sí? No reemplazar a una persona, no reemplazar todo el proceso. O sea, yo no espero que me haga el guión con inteligencia artificial, luego que todo el video sea inteligencia artificial y luego que lo publique inteligencia artificial. No, pero pues si mi persona puede en vez de publicar un video diario publicar 20 porque tiene herramientas que lo están ayudando, el impacto es gigante. Entonces esa es más la filosofía. Nico, y luego hablar de todos los casos de uso que se puede utilizar en creación de contenido, en calificación de leads, bueno, en fin, en diferentes partes del proceso, tanto de ventas como de mercadeo. Y hay muchos casos de uso más, pero enfoquémonos en estos dos. ¿Cuáles son las herramientas que más te gusta utilizar? Cuando nosotros comenzamos a explorar inteligencia artificial para nosotros, probamos prácticamente todos los modelos para escribir contenido largo, o sea, un blog, un ebook, cosas así. Y nos fue muy mal con todos. Entonces, muy al principio comenzamos a usar una herramienta que se llama Jasper, que es específicamente para escribir contenido. Entonces ahí ya, pues al menos yo ya usando la plataforma, en vez de ir a ChatGPT a pedirle un blog, entonces ya me iba a Jasper. En videos, en generación de videos, hemos probado muchas cosas. Depende de qué tipo de video generemos, pero en generación de videos, Google tiene un modelo que se llama, o una plataforma, una app, VO3, VEO3, muy buena para generar videos. Parece un poquito cara, pero genera muy buenos ¿Cuánto vale? videos. Es que te venden la licencia dentro del Google Workspace que uno paga de la empresa y son como $150 por asiento, pero con un montón de tokens. Pero creo que varía dependiendo del tipo de organización. Y ya eso es porque nosotros hacemos mucho volumen de videos. En generación de contenido en escala usamos Opus Clip. Opus Clip es lo más top para generar mucho contenido. Si yo tengo, por ejemplo, este podcast, cuando salga seguro lo vamos a pasar por Opus Clip y eso me va a generar de una pieza de una hora, no sé, 100 videos de diferentes momentos. Y lo bacano de eso es que no solo te genera el video, sino que te dice cuál es la probabilidad de que se vuelva viral. Y uno como humano al principio, yo veía esos resultados y yo decía como, "Nah, yo sé de redes sociales, este video le va a ir mal". Y era el que mejor le iba perfecto. O sea, ya uno comienza a incluso sorprenderse por los resultados de la inteligencia artificial. En generación de imágenes acaba de salir Nano Banana, la última versión de Google. No existe mejor modelo en generación de imágenes y es el único que puede generar texto que el texto que genera, no sé si alguna vez te pasó que generabas texto y era como disléxico. Entonces, Borroso. sí, entonces te generaba unas vainas ahí todas raras de Transformers. Ya escribe bien, entonces tú puedes pedirle que te haga una infografía, por ejemplo, y te la genera perfecta. En, digamos, ya en interfaces de chat, últimamente utilizo mucho Gemini 3, se volvió como mi principal chat. Antes usaba GPT-5, ChatGPT con el modelo GPT-5, pero Gemini me parece más rápido, me parece que razona mejor, me parece que mantiene mejor el contexto. Cuando uno ya le da suficiente información de uno, genera muy buenos resultados. Y en ventas y en calificación de leads, seguimientos, usamos muchas herramientas
muchas herramientas para transcripción de llamadas, entonces los note takers que se meten en las reuniones, los usamos tantos que sacamos uno nosotros para, para matar ese costo. Y bueno, y para usarlo para entrenar a agentes de inteligencia artificial. Pero todo lo que tiene que ver con transcripción de reuniones, Google tiene uno, antes usábamos Firefly, hemos probado un montón. En ventas también hay muchas plataformas que te ayudan con entrenamiento en ventas. Hay una que se llama Gong, es también muy buena, tiene diferentes funcionalidades. Obviamente usamos nuestra propia tecnología adapta para llamar gente y hacer llamadas de calificación, de prospección, etc. Y el chat para escribir correos, responder, etc. Y hay una que no sé si la gente la conozca mucho, se llama Fixer, que es para automatizar los correos. Entonces, Fixer con Y. Entonces te llega un correo y tú automatizas como, dependiendo de ciertas reglas, que responda solo, que lo archive, que le ponga una etiqueta. Y eso ahorra un montón de tiempo para la gente que recibe muchos correos, porque pues normalmente es pura basura, ¿no? Entonces tú vas como eliminando y Fixer te automatiza todo eso. Pero no, hay mil más, o sea, sigo pensando. Sé que esta pregunta es difícil para ti, sobre todo porque trabajas en todo este tema de inteligencia artificial y en cómo facilitar la vida a los dueños de negocios, pero ¿qué tan útiles son estos modelos de inteligencia artificial o no modelos? ¿Qué tan útiles son estas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, de voz, en servicio al cliente, en atención al cliente? ¿Tienes estadísticas o métricas que dicen qué tan eficientes son en ciertas partes del proceso? Porque sé que hay mucha gente que le tiene resistencia todavía a hablar con agentes, por ejemplo, de inteligencia artificial que te respondan una llamada. Estoy súper sesgado, claramente, porque eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Pero lo que te puedo decir es, si tú buscas atención de una empresa como consumidor, tú vas a buscar inmediatez, personalización y que te escuchen, buen servicio y que te resuelvan lo que quieres lograr, ¿cierto? Entonces, si tú pones un escenario donde tú como consumidor vas a una empresa, dejas tus datos y te llama un humano a los 2 días, pues sí, te llamó un humano y la conversación lo máximo y te preguntó por cómo quedó el partido del Nacional, pero fue 2 días después, ese lead ya estaba un poquito más frío. Si tú miras la contraparte, si tú dejas los datos en un formulario y le das clic en Enter y en ese instante te llama una inteligencia artificial, que a veces la gente, pues ya con los avances en tecnología de voz, muchas veces la gente no sabe que es un AI, ya de inmediato la experiencia es diferente. Es como, uff, esta gente es otro nivel, o sea, me llamaron de una. Ahí le preguntas, oye, tal, vi que dejaste tu formulario, lo tiene fresquito ahí, tiene la página web, ¿cómo te puedo ayudar? Ya la experiencia empieza de una forma muy diferente. Y así sea inteligencia artificial, digamos que esa llamada inicial no le va bien al cliente, tienes mil herramientas para transferírsela a un humano, para que el mismo AI le diga como, oye, mira, disculpa, somos una inteligencia artificial, lo estamos probando, ya te comunico con un humano. Entonces, hay también muchas formas de que eso desemboque en el resultado que buscas. Pero a la larga, si eres un consumidor y te resuelve el problema, no te importa si es AI o no es AI. Total. Importa es que te resuelvan. Ahorita me contabas de varias herramientas que utilizabas en el día a día y que podrían utilizar otros negocios para optimizar sus negocios con inteligencia artificial. Pero no tiene sentido tener esta lista de mercado como de herramientas que tienes que utilizar o que podrías utilizar para potenciar tu negocio si no la estás utilizando bien. ¿En qué se equivocan las personas utilizando estas herramientas? Por ejemplo, ¿de qué manera nos equivocamos construyendo prompts para estos chats como Gemini, como GPT? ¿Qué errores has visto y cómo utilizarlas bien? Hay un concepto que tal vez agregaría a lo que me preguntaste que es importante entender, que de hecho creo que lo anoté en mis notas y se me olvidó, y es lo que significa en inglés se llama one shot prompt. Entonces, cuando yo estoy en ChatGPT y yo quiero por ejemplo, quiero que me genere un blog, le digo, genérame un blog sobre inteligencia artificial y le doy enter. Pues, ¿cómo crees que sale el resultado? ¿Mm? Genérico. Genérico, no le di nada. Entonces después tú lo lees y tú le dices como, uy, no, está muy genérico. Entonces le dices, está muy genérico. Enfoquémoslo en inteligencia artificial aplicada en back office para procesamiento de archivos en empresas. Enter. Va a salir un poquito mejor. Entonces ya no le vas a dar otro prompt general, sino le vas a decir, en el tercer párrafo, cámbiale esto para que hable más de no sé qué. Eso se llama un prompt, un multishot. O sea,
Le diste varios mensajes y en cada mensaje ibas refinando el resultado, ¿sí? La mayoría de gente espera un muy buen resultado en el primer intento, en el primer prompt. Entonces, si mi expectativa es que el primer resultado sea perfecto, estoy fallando y no estoy entendiendo cómo funciona esto, ¿sí? Porque en la mayoría de casos yo voy a necesitar iterar. Voy a tener múltiples intentos refinando ese resultado hasta que ya llego al resultado final. La mayoría de gente que está viendo esto seguro se puede relacionar con ese problema porque ha tenido conversaciones larguísimas con ChatGPT donde le dice como no, así no, cambia el tono para que sea más amigable en un correo. Muy rara vez te va a generar el resultado que quieres en el primer intento. Entonces, ese es un concepto muy importante. One shot versus multishot. No sé si eso tiene traducción Como un tiro. como el primer tiro o múltiples tiros, Ajá. ¿sí? Y al primer tiro te va a ir mal. Entonces, si me preguntas como errores más comunes cuando la gente hace prompting o utiliza esas herramientas, esperar que el primer tiro te salga perfecto como lo estás buscando. Eso no pasa. Tienes que refinarlo, tienes que iterarlo. Y eso aplica no solo para ChatGPT, sino para todo. Si estás haciendo un chatbot de AI que te responde por texto, la primera vez que lo usas, que lo pruebas, no va a ser lo que esperas, tienes que seguirlo entrenando. Eso es como entrenar a una persona. Si tú coges un vendedor nuevo y le das un guión de ventas y le dices, listo, venda, la primera llamada no va a ser igual que la llamada 500 5 meses después de que está en el trabajo. Pero mucha gente sí espera que en el primer intento sea perfección y desisten. Ahí es cuando ya dicen, no, esto no sirve. ¿Y qué tan cierto es que la mejor forma de construir un prompt es con la misma inteligencia artificial? Es muy cierto. O sea, nosotros al principio cuando hacíamos blogs, por ejemplo, en la estructura de automatización del blog le decíamos a Gemini que generara el prompt que luego le dábamos a ChatGPT. Eso tiene un nombre y uno va encadenando los diferentes modelos. Claro, o sea, si tú le das un prompt a la AI para que te genere el prompt que vas a usar para el resultado que buscas, mejoras la probabilidad de que el primer intento sí te funcione bien. Nico, vas a hacer una pregunta densa, como la de ahorita de las herramientas, porque vas a tener que entrar a tu eh, cerebro profundo, una actualización, mejor dicho, muy profunda y muy precisa, porque seguramente, mejor dicho, seguramente esta respuesta no la tienes craneada. Ujú. No vas a saber respondérmela muy rápido, pero tienes un montón de herramientas de inteligencia artificial que utilizas no solamente en la empresa, sino tú como fundador. Pero quiero pintar ese mapa. ¿Cómo está utilizando en su día a día un fundador que se dedica a crear inteligencia artificial? Está bueno. ¿Cómo funciona? O sea, ¿qué herramientas utilizas? ¿Cómo las conectas? ¿De qué manera operas diferente a todas las personas que tal vez no están tan familiarizadas ni tan deep en el mundo de la IA? En el día a día, estoy pensando yo qué hago en un día normal, pero algo muy básico, yo hago contenido en redes. Todos los días a las 6 de la mañana me llega un correo con las 10 noticias de inteligencia artificial más importantes del día anterior, de las que no he hablado en redes. Esa es la primera. Entonces yo tengo mi automatización, como yo tengo que hablar de IA todos los días en redes para mi contenido. Esa automatización ya de entrada todos los días me llegan las noticias. Luego, cuando voy a iniciar mi día, yo tengo, yo escribo pues mi lista de tareas, o sea, mi to-do. Y mi to-do lo tengo en ChatGPT. Entonces, generalmente yo tengo una conversación abierta del día donde voy hablando como cosas. Antes tenía, en las notas de Apple, tenía todas las notas como que yo iba tomando el día a día. Ahora la mayoría de las notas las voy tomando es en conversaciones de ChatGPT. Entonces, eso, además que hoy en día con Gemini, con ambos, con Gemini y ChatGPT, yo le puedo preguntar como qué tengo pendiente el día anterior. Y ahí mira como mi calendario y mis notas y me dice como, mira, tienes pendiente mandarle la propuesta de no sé qué a tal persona. Entonces miro mi lista de tareas del día, pero como con el contexto que ya tengo. Y redactar correos, uso Apple Intelligence. Pasé todos mis correos a Apple Intelligence en el computador. No es tan bueno, es difícil de usar.
como que te resume los correos, pero no me gusta, mejor dicho, pero lo uso. Y también ChatGPT como para poder redactar correos. Em, en programación no programo tanto hoy en día porque en el equipo tengo gente ya mucho más crack, pero yo uso uno que mi equipo no usa que se llama Kiro, un AI de programación, un agente que es de Amazon, me dieron acceso como al beta, me gustó y me gusta más que Cursor, me gusta más que Cloud Code. Y bueno, ese me gusta mucho para escribir código cuando hago pruebitas. Y creo que ya, o sea, tampoco es tan... La única es como esa del to-do por la mañana como para saber qué voy a hacer en el día y ya. Analicemos diferentes perfiles de personas y cómo utilizarían la inteligencia artificial y cómo, no cómo utilizarían, sino cómo deberían estar utilizando la inteligencia artificial hoy, porque si no lo hacen hoy, se están quedando detrás de todo el talento que sí está utilizando la inteligencia artificial. Entonces te tiro el talento, o te tiro el perfil y tú me respondes. Bien, sí. Un CEO. Esto no lo hice yo, esto lo hizo Felipe, mi socio. Felipe llegó y cogió todas nuestras fuentes de datos, el CRM, la plataforma de pagos, nuestra plataforma de tickets de soporte, nuestra plataforma de servicio al cliente, todo se conectó a todas las fuentes de datos, nuestra base de datos, con algo que se llaman MCPs, MCPs, que es como generar conexiones con estas diferentes plataformas, y tiene un AI, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero uno le pregunta algo de data de la empresa y te da el resultado, como si fuera un analista de data instantáneo. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuántos minutos de llamadas de inteligencia artificial hicimos ayer? Enter. Y me da la respuesta y me saca una tabla y luego le digo, ¿cuántos fueron en Colombia? ¿Cuántos fueron en Estados Unidos? De esas, ¿cuántos tuvieron más de 2 minutos de duración? Dame el top 3 agente de análisis de datos para tomar decisiones. O sea, uno como CEO que necesita datos a la mano para tomar decisiones importantes. Y si uno puede tener a su disposición cualquier dato de la empresa, de cualquier fuente de información, cruzada con todo el resto, es una herramienta poderosísima. Y cómo cuidar la información sensible en esa tarea. Bueno, eso es otra, eso es una discusión técnica. Yo me enfoco más como en el caso de uso. O sea, sí, ahí hay que tener mil restricciones. Por ejemplo, ya muchos modelos tienen reglas de privacidad interesantes. Cuando uno usa Google Workspace, entonces la información que uno está usando a través de Gemini, de las diferentes herramientas de Google, eso no se está usando para entrenar modelos. Hay gente que tiene despliegues de modelos open source, de código abierto en sus servidores. Entonces ahí ni siquiera se está exponiendo la data al internet. Hay muchas opciones, pero pues yo creo que, o sea, creo que es secundario. Creo que si uno quiere lograrlo, ya después el equipo técnico encuentra la forma de hacer que eso pase. Uno contrata a alguien, pero es más como el caso de uso de que quiero lograr. Segundo perfil, un vendedor. Un vendedor, por ejemplo, mi papá es el gerente comercial de Imagine Apps en mi empresa de desarrollo de software y él lo usa mucho para escribir propuestas. Cuando un cliente le dice, como, no, mira, quiero hacer un software que haga ta con estas 27 tecnologías, pues muchas veces él no conoce la tecnología 23. Entonces, como, ¿cuál es esta tecnología? La tenemos desarrolladores que lo hagan para escribir propuestas, para escribir correos, para hacer los mensajes de seguimiento a un cliente que no te responde, para tomar notas en las reuniones, incluso también las inteligencias artificiales de voz para tomar mensajes. Ahí yo conozco vendedores que uno los llama y contesta un AI. Y hola, Nicolás está en una llamada, déjame tu mensaje. También eso funciona. Y calificación de leads, que es lo que hacemos nosotros en Dapta. Si descubres que uno de tus vendedores de la empresa no está utilizando inteligencia artificial en una tarea, ¿cuál sería esa tarea o esas tareas que más te indignarían porque dices, no, está perdiendo el tiempo? Uy, escribir una propuesta, por ejemplo, si uno tiene un cliente grande a veces, nosotros no tanto, pero hay compañías que escriben, no sé, licitaciones. Y pues uno a veces tiene que mandarse un carretazo larguísimo de cómo funciona la arquitectura de la plataforma. Y normalmente un vendedor va y le pregunta al de ingeniería y tienen que tener una reunión y tienen que copiar. O sea, para escribir una propuesta, para escribir un correo, no, para todo. O sea, yo me indignaría. Creo que hace poco me indigné porque no estábamos usando nada para hacerle seguimiento a los clientes. Entonces teníamos, no sé, como 50 propuestas enviadas
y no le estamos haciendo seguimiento, no estamos usando llamadas, no estamos usando WhatsApp automatizado para hacer el seguimiento y nosotros somos un equipo muy pequeño. Entonces, pues o contratas 10 vendedores más o tus dos vendedores están usando inteligencia artificial al máximo para lograr el resultado. Entonces a mí me indigna cualquier cosa que no se haga con ella ahí en ventas. Tercer perfil, un marquetero. Un marquetero para ayudar con la ideación de campañas, para ayudar con la búsqueda de como el estado del arte o el análisis de otras empresas, otras campañas de mercadeo, para rebotar ideas con inteligencia artificial y para generar como briefs creativos. Me parece que ahí en esa parte de ideación hay algo muy grande. Luego en la parte de creación, guiones, piezas de contenido largos como un blog, un ebook. Luego coger contenido largo y quebrarlo en contenidos más pequeños. O sea, por ejemplo, coger un video de 1 hora y ponerlo en clips más pequeños. Ahí también usar inteligencia artificial. Infografías, gráficas para Instagram, publicación automática de posts, todo eso. Pero en la ideación creo que es donde un marketero más se beneficia de eso. Y luego en la operación masiva, o sea que si tienes una persona que está generando X resultado, pues ahora genere 5X, 10X con herramientas de AI. Cuarto perfil, una persona de recursos humanos. Una persona de recursos humanos, esa es buena porque hay mucho profesional de recursos humanos. Análisis de hojas de vida, analizar hojas de vida de candidatos anteriores. Para los reclutadores es importante también como hacer análisis de los candidatos. He visto muchos reclutadores que toman notas con inteligencia artificial de una entrevista con un candidato y después le dicen a la AI que le saque un perfil eh, psicométrico de esa persona de acuerdo a la conversación, de acuerdo a las respuestas. Te puede dar cosas que tal vez no viste en la entrevista o te puede dar preguntas que le puedes hacer en la segunda entrevista. Entonces, analizar hojas de vida, analizar las entrevistas, preparar entrevistas, ¿no? Como a partir de una hoja de vida, qué preguntas hacer, cómo medirle diferentes tipos de cosas. Y ya después seguimiento a los candidatos, como WhatsApp, voz, para que al final logres conseguir un candidato. Y ya después hay muchos roles en recursos humanos, pero encuestas a los empleados con inteligencia artificial, chatbots de gestión de cosas sencillas como pedir un permiso o pedir vacaciones o pedir un certificado, automatizar todo eso con AI y entrenamiento. O sea, recursos humanos a mí me parece que es uno de las áreas donde si los profesionales de recursos humanos se vuelven buenos con AI, hacen 10 veces más impacto con las mismas herramientas que tienen. Y quinto y último perfil, una persona financiera. Hay un nuevo lanzamiento que es que ya se puede usar AI dentro de Excel. Al principio las primeras versiones alucinaban mucho, generaban respuestas que no eran muy buenas. En el momento en el que se puede usar inteligencia artificial dentro de Excel, toda la profesión financiera va a cambiar para contadores, para analistas financieros, para personas que hacen reconciliaciones. Entonces, saber cómo va ese proceso, qué tan cerca estamos de que el AI se pueda usar en hojas de cálculo va a ser importante. Análisis de estados financieros, todo lo que tenga que ver con proyecciones financieras, ideaciones, supuestos, simulaciones. Eso se puede hacer con ChatGPT, con Anthropic. Y también todo lo que tenga que ver con entrada de datos, o sea, como sacar datos de un lado y ponerlo en otro lado, también. Me parece importante, a ver, cuando estaba planeando este episodio, yo me imaginé que muchas personas iban a querer saber herramientas diferentes para poder utilizar. Pero no solamente es importante darles un montón de herramientas, sino también darles un poquito de criterio de cómo pueden elegir esas herramientas. Cuando sale algo, cuando te encuentras una herramienta, cómo elegir si utilizarla o no, porque hay muchas herramientas que realmente no son tan buenas. ¿De qué manera lo haces tú y de qué manera lo hace tu equipo? Creo que hay que ser muy pragmático. Es difícil, es una pregunta muy buena porque también he dicho como que hay que iterar, pero tampoco tú puedes iterar infinitamente sobre una herramienta que no se adapta a lo que tú estás buscando. Entonces yo creía que lo primero es probar rápido con algún caso de uso que te genere algún impacto. Tiene que generarte algún impacto. Yo no uso, por ejemplo, yo personalmente no uso Nano Banana, el generador de imágenes, o yo nunca usaba generación de imágenes antes porque a mí en mi rol, en mi cargo, no me sirve para nada.
¿sí? ¿Para qué yo quiero que genere una imagen? Yo no soy el que publica en redes sociales, o sea, no me sirve. Pero cuando salió Nano Banana, ya podía hacer una infografía. Entonces ya me sirve para hacer una presentación con el equipo. Entonces yo le doy la data, como mira, esta es la data de los mejores clientes del mes pasado, hazme una infografía con este estilo de marca. Ahora ya puedo usar esa herramienta y ya me genera un resultado específico, me ahorró tiempo y me devolvió tiempo para usar en otras cosas. Entonces creo que depende mucho como de qué objetivo quieres lograr y si esa herramienta puede llegar a generar ese objetivo. Si no lo puede generar, no hay que perder el tiempo. O sea, la generación de imágenes hace 2 semanas no te podía generar una buena infografía a menos de que hicieras 1000 cosas y multishot. Hoy en día sí, entonces ya ahí sí vale la pena probarlo. En agentes de voz pasaba lo mismo. Hace 2 años, por costo, era inviable que pudieras hacer una llamada de inteligencia artificial a 1000 clientes porque te iba a costar $1 la llamada. Estoy exagerando, no sé cuánto, pero hay momentos donde las herramientas o hacen sentido o no hacen sentido. Y a medida que van cambiando, puede que una herramienta vieja hoy en día sí hace sentido para tu empresa o para tu rol, como el caso mío de Nano Banana. Entonces, la gente tiene que mirar es qué quiero resolver, qué quiero lograr, qué objetivo específico quiero lograr con esta herramienta. ¿La herramienta lo resuelve sí o no? Y si sí lo resuelve, pues ahí ya es iterar hasta que me genere un buen resultado. Si no lo resuelve, pues no la sigo usando. Nico, el verdadero potencial de la inteligencia artificial no es utilizar cada herramienta de manera aislada, como si fueran silos. Entonces utilizo esta, utilizo esta, utilizo esta. Definitivamente eso sí tiene un potencial de impactar la manera en la que trabajamos, sobre todo como personas, pero las empresas tienen una oportunidad de impacto aún mayor cuando utilizan varias herramientas de inteligencia artificial en secuencia, juntas, y ahí es donde entra el concepto de agentes de inteligencia artificial. Ujú. De manera sencilla, ¿cómo definirías qué es un agente de inteligencia artificial? Una cosa es tener un copiloto, que es como el chat, como ChatGPT. Eso es un copiloto. Tú tienes ChatGPT acá y tú le rebotas ideas y le pides que te revise un correo y le pides que te dé ideas y le pides que te genere texto o imágenes o lo que sea. Eso es un copiloto. Todo depende de tu entrada. Tú le das una entrada, él te da una respuesta. Tú le das una entrada, te da una respuesta. Un agente es autónomo. Entonces, un agente es por debajo va a tener uno o varios modelos, pero va a tener más que ser reactivo, tiene la capacidad de ejecutar acciones por tu cuenta. Entonces tú le puedes decir, todas las mañanas a las 6 de la mañana, busca las 10 noticias más importantes de inteligencia artificial, luego mira que no haya publicado nada sobre estos temas y envíame un correo. Ahí le diste un flujo, automatizaste un proceso entero. Entonces, el agente lo que hace es que no depende solo de que tú le estés preguntando, sino es más proactivo que reactivo y te automatiza algo. ¿Y cómo se crea un agente de inteligencia artificial? Porque si le dices, ve e investiga las 10 noticias más importantes de inteligencia artificial, ahí hay una acción. Esa acción tú la tienes que programar en cada una de las herramientas o simplemente programas el agente con los prompts que pondría en las diferentes herramientas. ¿Cómo funciona la construcción de agentes de inteligencia artificial? Eso va a depender de la herramienta. Entonces, por ejemplo, la herramienta más popular para construir agentes hoy en día es N8N. Entonces, N8N es, tienes una pantalla en blanco y vas arrastrando cajitas y es un flujo de un proceso. Y cada cajita ejecuta una acción. Entonces, tú puedes tener un agente que va a internet y te busca las 10 mejores noticias o te busca las 100 mejores noticias. Luego, la siguiente cajita va a coger de esas 100 y va a buscar cuáles son de las que la gente está más hablando en redes sociales. Y te dice son estas 20. Y luego tienes otra cajita que te dice, listo, de estas 20, cuáles son como de las categorías que nos interesan, como por ejemplo nuevos modelos de inteligencia artificial, empresas grandes, casos de uso. Y ya el último paso es te genero el correo y te mando el correo. N8N es la herramienta más importante o más popular en este momento, pero hay otras como make.com, make.com. Es más fácil de usar, es más sencilla. Zapier lleva haciendo eso por mucho tiempo. Nosotros en Dapta nos metimos a permitir que la gente crea agentes. Al principio éramos muy parecidos a N8N, pero a nivel producto nos dimos cuenta que todavía nos faltaba construir mucho. Entonces nos enfocamos en cómo crear agentes de voz y de texto de la forma más fácil posible. Entonces, si tú entras a Adapta mi plataforma, es la forma más fácil de construir un agente de voz o de chat por texto.
Pero si ya quieres hacer algo que se conecta a más herramientas, que vaya a diferentes fuentes de información, lea un archivo PDF, tal vez esa no es la mejor. La mejor va a ser N8N, que sí te permite hacer esas cosas. Entonces, ahí depende mucho de la herramienta que uses. Quiero aprovechar tu cerebro para construir aquí cosas para de instinto y es, no te voy a decir si estuvieras sentado conmigo, qué consejo me darías porque estás sentado conmigo. Así que, ¿de qué manera podríamos utilizar en instinto, por ejemplo, agentes de inteligencia artificial? ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer nosotros para sacar el mayor provecho de los agentes? En podcasts hay mucho proceso manual, seguro a ti te pasa. Entonces grabas el video. Después de grabar el video hay que editar, hay que cortar las pausas, hay que, por ejemplo, sacar los captions para las diferentes plataformas, el grafiquito de YouTube. Entonces uno puede ser un agente que después de cada grabación coge la grabación, te lo manda a través de un modelo, te lo pasa por un modelo, te saca los captions para YouTube, para Instagram, para TikTok, para lo que sea. Luego se lo manda a Opus Clip y que me genere 50 clips y que me lo suba a Google Drive, que me genere subtítulos y ya al final de ese proceso tengo el podcast, 50 clips, todos los captions y las 4 thumbnails que voy a usar en YouTube. Y ya eso es mi proceso manual, se vuelve solo subir, pegar y creo que hasta se podría automatizar la subida a YouTube, ¿no? Y tú lo programas que ya quedó grabado en un mes sale directo. ¿Cuánto tiempo se debería demorar la implementación de agentes de inteligencia artificial en una empresa? ¿Y cuál debería ser el paso a paso? Porque ahorita hablábamos de cómo empezar a implementar una tecnología o una herramienta puntual en una empresa. Pero cuando empezamos a hablar de agentes de inteligencia artificial se vuelve un poquito más complejo porque no solamente toca una parte del proceso, sino que empieza a tocar varias partes del proceso y se pueden automatizar diferentes pasos. ¿Cómo harías esa implementación? Entonces, la primera pregunta es como cuánto tiempo debería tomar en una empresa. El tiempo depende de la misma empresa. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Nosotros trabajamos con empresas de logística ayudándolos a calificar sus leads. Una vez llegó un cliente de una compañía que se llama 99 Minutos en México. Son de logística, se llama Santiago. Y él nos ha usado bastante, pero en ese momento me escribió por LinkedIn frustrado. Como te escribo como cliente frustrado, me fue mal usando tu plataforma. Me registré, todavía no he tenido el onboarding. Ya comencé a hacer algunas cosas, pero me trabé. Y yo le respondí ahí mismo por LinkedIn como montámonos en una reunión ya y miramos. Le mandé un link, nos metimos en una reunión, tal. Y él ya tenía avanzado su agente, ya había creado el agente, ya lo había probado, ya había hecho llamadas, pero no lograba conectarlo con su formulario de la página web, que era un Typeform. Como, me falta este pedacito, yo estoy seguro que si me ayudan un poquito ya lo puedo lanzar. Pero el agente ni siquiera estaba perfecto y él ya lo tenía prácticamente habilitado en su página web. O sea, en lo que yo me subí a esa reunión, comenzamos a mirar qué había que cambiarle. A la gente le faltaba mucho trabajo, pero él lo lanzó de una ahí en su página web. Si llegaba alguien nuevo, lo iba a llamar la inteligencia artificial. ¿Y cuánto se demoró? Minutos, muy poquito. ¿Sí? Ahora, después de eso vino un proceso de iteración muy grande. Escuchar llamadas de los clientes, hacer más pruebas, iterar, mejorar. Que si dice esto y quiere este servicio, mandémoslo acá por este camino. Si dice este otro servicio, mandémoslo por este camino. Pero en teoría esa gente lo lanzó en producción así como estaba, muy rápido. Yo he visto que las compañías que adoptan mejor inteligencia artificial son las más rápidas en lanzar algo así no sea perfecto al cliente final. Porque es que esto no es muy diferente un agente de AI a un software. El software siempre te genera el mismo resultado. El AI no, cada conversación es diferente, cada llamada va a ser diferente, nunca va a ser perfecto. La velocidad en la que sacas tu primera versión y comienzas a iterar sobre eso en mi opinión, determina qué también le va a ir a esa empresa usando inteligencia artificial. Nico, para ir terminando, conviene analizar cómo le va bien a una empresa y cómo deberían implementar las empresas agentes de inteligencia artificial y cómo se hace bien. Pero yo creo que también se aprende mucho de los errores y de las maneras en las que las empresas se equivocan implementando agentes de inteligencia artificial. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes en la implementación de agentes? El error número uno es intentar hacer un proyecto gigantesco que te automatice todo un proceso
en vez de buscar algo muy específico con un resultado muy pequeño dentro de un macro proceso. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa llega y nos dice a nosotros, oigan, quiero automatizar todo mi proceso de ventas con ella, yo ya sé que eso no va a terminar bien. Porque entonces quiere automatizar el primer contacto, la enviada de la propuesta, el seguimiento, la llamada de cierre. No va a funcionar. No va a funcionar porque es que hay demasiados puntos de falla. La forma correcta que una empresa implementa este tipo de cosas es comiéndose el problema de a poquitos. Resolvemos el primer paso del proceso comercial, luego resolvemos los seguimientos, luego resolvemos la parte del pago. Esto es especialmente importante en las empresas grandes, porque las empresas grandes entonces arrancan con un macro proyecto gigante de 6 meses de implementación y desde que empezó hasta que terminó ya salieron 4 modelos nuevos de AI y pues es muy difícil que ese proyecto vea la luz. Ahora, hay una salvedad y es que las empresas entre más grandes están más reguladas, tienen más temas de protección de datos y todo eso está perfecto. Pero igual uno puede hacer pruebas de concepto con data falsa de usuarios, con data, digamos, sintética. Uno puede hacer pruebas de llamadas también con clientes sintéticos, con una prueba de una población, un segmento pequeño de la población que acepta hacer la prueba. O sea, hay formas de lograr un resultado de un proyecto rápido, solo toca encontrarlas. Cuando esto no funciona bien es cuando intentan comerse un problema gigante y nunca salen con nada. Este episodio fue muy cool porque no solamente entendimos cómo comenzó la inteligencia artificial, qué deberíamos saber todo sobre la inteligencia artificial, qué casos de uso hay sobre la inteligencia artificial, cómo utilizar agentes, sino que ahora, en este momento, vamos a comenzar a entender o por lo menos a predecir o a dar hipótesis de cómo creemos que se va a ver el futuro. Y me parece valioso, principalmente de tu punto de vista, porque eres una persona que está empapada de inteligencia artificial y todo el tiempo, no solamente tienes una empresa de inteligencia artificial, sino todo el tiempo estás haciendo contenido sobre inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se va a ver el futuro del trabajo con la entrada de inteligencia artificial y no solamente con lo que hay hoy, sino con lo que se viene a futuro? Es una pregunta que la verdad lo pienso todos los días y no sé. La respuesta corta es, no sé, yo soy muy optimista en el sentido en el que creo que los mejores usos de inteligencia artificial en este momento es cuando uno ayuda al humano, pero también soy realista. Hay empresas que están despidiendo gente porque automatizaron ciertas partes de sus procesos y les va mejor, generar mejor resultado, menos costo con inteligencia artificial. Eso es una realidad. Ya hay empresas que están despidiendo gente porque están reemplazando ese trabajo con trabajo de agentes de inteligencia artificial. Y lo hemos visto nosotros en nuestra empresa, o sea, en Dapta, gente usando esto que después comienza a reducir su equipo, como también hemos visto empresas que han crecido porque se desbloqueó un cuello de botella, entonces con eso comenzaron a crecer como locos y tuvieron que contratar más gente. Pero creo que la tendencia más grande es a eliminar trabajos. Ahora, eso es muy peligroso, especialmente para las nuevas generaciones, porque los primeros trabajos que van a volar son los trabajos de entrada. Los trabajos de data entry, de llenar datos, de copiar y pegar de un lado a otro, de responder llamadas muy sencillas de servicio al cliente, como todos los trabajos que tal vez son como un profesional joven empieza en el mundo laboral a ganar experiencia, esos trabajos se están eliminando. Entonces, si tú tienes una fuerza laboral que tiene muchos de estos trabajos, eh, cuyas empresas están automatizando con inteligencia artificial, pues ¿dónde empiezan sus carreras? Yo tengo mucha gente que hemos contratado en mi primera empresa en Imagine Apps, incluso en Dapta algunos casos, que es gente que arrancó trabajando en un call center respondiendo llamadas de servicio al cliente de empresa X. Si ese trabajo ya no existe, esa persona cómo entra al mundo laboral, cómo adquiere las primeras habilidades sociales y profesionales para seguir escalando en su carrera. Eso es lo que a mí más me preocupa porque los trabajos que en este momento están eliminando son esos trabajos de entrada. El programador senior, el ejecutivo senior que tiene que tomar muchas decisiones, eso todavía no se está automatizando, aunque yo creería que el trabajo de un CEO es lo que más se puede automatizar con AI porque es analizar data y tomar decisiones y ya hay otra gente que ejecuta las acciones, ¿no? Pero en este momento los trabajos de entrada son los que están en peligro. Entonces, creo que lo más importante para la gente es, en vez de luchar contra ese cambio, y es un consejo que doy siempre en mis redes sociales, si pensamos cómo va a estar el futuro del trabajo en 10 años, hay muchos de esos trabajos que no van a existir, que ya hoy no existen. ¿Cómo se vuelve esta generación más competitiva? Volviéndose nativos de inteligencia artificial. Tienen que saber dominar, comandar
esas herramientas que permiten construir los agentes de inteligencia artificial. Tienen que saber dominar las herramientas que los reemplazaron. Si no, y si se ponen a luchar contra corriente, pues es que simplemente el mercado no va a generar la cantidad de trabajos que se necesitan. ¿Y crees que también es una época donde van a nacer más dueños de negocios precisamente por esa dificultad de conseguir trabajos de entrada y por lo que te permite generar o crear los agentes de inteligencia artificial? 100%. O sea, yo creo que va a haber un boom del emprendimiento por dos factores. Primero, porque hay menos trabajos, entonces la gente joven va a salir a construir más empresas. Y segundo, porque el costo de construir un negocio va bajando dramáticamente. Si hoy en día yo quiero construir un negocio en software, hace 2 años yo tenía que salir a contratar ingenieros que tenían los salarios más altos de cualquier otro trabajo. Tenía que salir a contratar diseñadores de experiencia de usuario, tenía que contratar un project manager. Hoy en día puedo tener un agente de inteligencia artificial que me hace el diseño, otro que me hace el código, otro que lo publica y otro que me revisa que el código esté funcionando bien. Y el costo de hacer eso ya no es 5 salarios, sino $200 al mes. Entonces, el costo de, por ejemplo, en software, el costo de desarrollar software baja. Eso significa que va a haber más gente haciendo empresas de software. Y lo mismo aplica a todo. O sea, el costo de hacer ciertas cosas va a bajar, entonces van a haber más emprendimientos en diferentes industrias, no solo en software. A la gente le gusta el software es porque es muy rentable, entonces ahí es donde más va a haber nuevas empresas. Entonces va a haber un boom de nuevos negocios, pero va a haber mucha gente que no quiere empezar un negocio. ¿Y esa gente qué va a hacer? Si yo estuviera hablando con un estudiante sexto semestre, octavo semestre, ya se va a graduar, un recién graduado, creo que así como hace un tiempo decían, si quieren que le vaya bien en la vida, estudie programación, ya ni siquiera es si uno quiere ganar bien o si uno quiere que le vaya bien. Ya ahora es si uno quiere conseguir un trabajo. Mucha gente no va a poder conseguir trabajos si no dominan inteligencia artificial y si no pueden mostrar que son mejores al resto gracias al uso de estas herramientas. Entonces, eso es como una visión del futuro cercano que ya está pasando desde la óptica de esta nueva fuerza de trabajo que va a entrar y no va a haber trabajos, pero pues hay muchas ópticas también. Y en el contexto de hoy, si tuvieras que cerrar Dapta y comenzar otra empresa, entendiendo los avances de inteligencia artificial y las oportunidades que tienen las empresas y las que se van a venir a futuro, ¿en qué comenzarías un negocio hoy? Definitivamente sí en inteligencia artificial. Como Dapta no nació de inteligencia artificial, como que yo ya he usado todos los aprendizajes que hemos tenido de qué funciona, qué se vende, qué no se vende, qué sí es un problema, qué no es un problema para llegar al punto al que estamos. Yo arrancaría nuevamente haciendo algo tal vez con hardware. A mí me gustaría trabajar con el mundo físico. Yo creo que ya en este punto del avance tecnológico en el que estamos ya se han visto algunas empresas sacando robots humanoides. Creo que todavía están muy lejos de una adopción masiva. Tesla tiene su robot humanoide. Hay una empresa que se llama OneX que sacó también un humanoide hace poquito. Creo que todavía falta para que estas herramientas o estos humanoides funcionen bien. Pero si yo fuera a empezar de ceros, haría algo más ambicioso con el mundo físico. Y hay una empresa colombiana muy bacana que es KiwiBot, que arrancaron haciendo los robots de delivery. Ya hoy en día tienen robots para fábricas, tienen robots cuadrúpedos, tienen uno que es como un humanoide. Y ese equipo pues está haciendo una cosa, tal vez le pediría trabajo a Felipe. Em, Nico, vamos para la sección de preguntas rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Yo creo que el mejor consejo que me han dado es no escuchar todos los consejos que te dan. Sabes, uno como emprendedor comienza a pedirle consejos a todo el mundo y, no, y pues tú no sabes, ¿no? O sea, a la larga todo es experimentación, todo es salir a probar cosas. En mi experiencia, esa es la forma más fácil de inducir un parálisis por análisis. Ah, sí, claro. O sea, es que si todo el mundo, si tú vas y le pides consejos a 3 personas, las 3 personas te dicen cosas diferentes, entonces eso es un problema más grande que no tener consejos. Que ChatGPT acentúa ese problema, porque entonces en ChatGPT tú le dices como, mira, tengo este problema en ventas, ¿qué debería hacer? Y te da, no sé, un plan de acción. Y le preguntas a Gemini y te dice otras 4 cosas. Entonces ya, ahora no solo es quien te da el consejo, sino que el mismo AI te da consejos diferentes. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Hay un libro que me gusta mucho, que es la autobiografía de Arnold Schwarzenegger.
Mm, ¿Y por qué me gusta tanto? Porque Arnold, la gente lo conoce como Terminator, fue el gobernador de California. Arnold es una de las pocas personas en la historia del mundo que fue el mejor del mundo en 4 disciplinas diferentes. Entonces, empezó como fisiculturista, fue el mejor del mundo. Luego fue actor, fue el mejor pagado del mundo. Luego estuvo en política, llegó al cargo más alto que pudo aspirar en Estados Unidos, que era ser gobernador de California. Si hubiera sido americano, hubiera sido presidente. Millonario en real estate. Entonces es como una historia como de, no importa la industria, como que hay ciertos rasgos de disciplina, de constancia, de perseverancia, de inteligencia que te llevan al éxito si tú estás determinado a lograrlo. Es como un ejemplo de excelencia. De excelencia en todo. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? El optimismo. Yo creo que siempre vas a encontrar peros y siempre vas a encontrar puntos de quiebre en ideas, en negocios, en proyectos, en la gente. Pero si uno se enfoca en lo bueno y en lo que puede salir bien, por encima de lo que puede salir mal, cosas buenas pasan. ¿Cuál es tu definición de éxito? El éxito para mí es poder levantarse todos los días a hacer algo que a uno le apasione y, y disfrutar el proceso. Pues también asocio el éxito con cosas más tradicionales como formar una familia, quiero tener hijos, etc. Creería que ese ya sería como la materialización del éxito, pero en el día a día es disfrutar lo que haces en el día a día. Si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Que la inteligencia artificial ya está en todos los aspectos de nuestras vidas y ha estado en todos los aspectos, en muchos aspectos de nuestras vidas por los últimos 25 años. Estamos en un punto donde las personas que adopten mejor la inteligencia artificial, la entiendan mejor y la sepan usar para su propio beneficio, van a estar muy por encima de las que no. Es como saber usar un computador hace 20 años. Vamos por un zigzag, un qué prefieres, esto, lo otro y terminamos. ¿Solo poder usar IA para las ventas de tu negocio o para el mercadeo? Para las ventas. ¿Que la inteligencia artificial duplique la eficiencia de tu back office o que aumente un 20% la tasa de conversión de tus ventas? Que aumente un 20% la tasa de conversión. Una inteligencia artificial que pueda ver, oír y hablar perfectamente pero con razonamiento promedio, o una que solo use texto pero sea un genio de la lógica y la estrategia pura. Solo texto, pero un genio. Si tuvieras que apostar el 80% del valor futuro de Dapta en una sola alianza, ¿la harías con el ecosistema de Google o con el de OpenAI? Google. Una inteligencia artificial para servicio al cliente que sea perfectamente lógica y resuelva problemas al instante pero sin ninguna capacidad de empatía. O una inteligencia artificial que tarde 5 minutos más en responder pero que haga sentir al cliente emocionalmente atendido. Esa está muy buena. No, la primera, o sea, resolverle así sea sin empatía, pero resolverle. Y por último, ¿prefieres un agente que solo use tus datos internos y privados y sea 100% preciso o uno que use toda la información de la web pero sea solamente un 80% preciso? No, eso no se puede responder. O sea, creo que esa sí tiene que ser un balance. Yo preferiría el del 80% que use toda la información. Nico, gracias. Muchas gracias a ustedes. Terminamos un episodio muy cool, muy difícil también para mí porque yo de inteligencia artificial sí sé, pero no soy el mago pues ni el técnico que sabe mucho, pero nada, gracias, me disfruté muchísimo este episodio, Nico. Que sean muchos más. Ojalá que creemos muchas cosas muy cool juntos. Seguro, ¿no? Y es importante tener estas discusiones y aterrizar. Muchas veces se habla de inteligencia artificial desde lo abstracto, desde lo técnico, es muy complicado. Entonces es importante seguir la conversación como en términos más normales. Dani, ven para la foto.